Hola, mi nombre es Francini Matasegura y en este video vamos a analizar gráfica y algebraicamente las funciones cuadráticas. Ya esto lo hemos estudiado. Este es el criterio de una función cuadrática. Tenemos que recordar que está compuesto por ax a la 2 más bx más c, que en nuestro caso a va a ser 1, b que acompaña a la x elevado a la 1 va a ser 4 y c que no está multiplicando a x es menos 1. Y si la graficamos, vamos a obtener esto. Esto fue graficado con GeoGebra. Una de las características que podemos encontrar en la función cuadrática es su concavidad. Puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Cóncava hacia arriba podemos ver que lo primero que hace es decrecer y luego crece. Y cóncava hacia abajo lo primero que hace es crecer y luego decrecer. Podemos verlo como también si es hacia arriba es una carita feliz, si es hacia abajo es una carita triste. Si es hacia arriba tiene un punto mínimo, si es hacia abajo lo que alcanza es un pico y obtiene un punto máximo. Y en la parte del criterio, ¿quién nos va a decir la concavidad? Va a ser A. Si es mayor a 0 o positivo, es hacia arriba. Si es menor a 0 o negativo, es hacia abajo. Entonces, en nuestro ejemplo, va a ser hacia arriba. ¿Por qué? Porque mi A es 1, que es positivo. También podemos encontrar el vértice. Cuando es cóncavo hacia arriba, el vértice va a ser el punto más abajo que yo pueda encontrar. Y con respecto a la parte vertical o el eje y cuando es cóncavo hacia abajo, va a ser el punto máximo. ¿Cómo lo determinamos? Va a ser por medio de esta fórmula. Vean que el vértice va a ser un punto, por lo tanto va a tener coordenadas X y Y. Para obtener X va a ser esta fórmula. Para obtener Y va a ser esta otra. Que A, B y C que se utilizan acá son los componentes del criterio de la función. En nuestro ejemplo, bueno, se va a determinar de esta manera. Vean que B en este caso es 4, por eso pongo menos 4 y así con todo lo demás. Y determinamos que el vértice es menos 2, como menos 5. Lo podemos ver acá. Además, podemos encontrar el eje de simetría. El eje básicamente es trazar una línea imaginaria por el vértice y podemos encontrar que es simétrico. ¿Por qué? Porque entre estos es la distancia de este punto de la función de la gráfica al eje va a ser la misma distancia de el eje a este punto, por eso son simétricos. ¿Y cuál es el eje de simetría? La coordenada X del vértice, o sea, menos B entre 2A. En nuestro ejemplo, el eje de simetría es la coordenada X del vértice, que va a ser menos 2. O sea, X igual a menos 2. Intervalos donde la función crece y decrece. Cuando la función es cóncava hacia arriba, si nosotros lo leemos de izquierda a derecha, de menos infinito a más infinito, podemos ver que lo primero que hace es bajar o decrecer y luego sube. Entonces, ¿cómo lo expresamos algebraicamente? Bueno, vemos que el punto de cambio se da en el vértice. Entonces, lo que vamos a decir es que va a ser decreciente de menos infinito hasta la coordenada X del vértice, o sea, menos B entre 2A, y más infinito en la otra parte. Cuando es cóncava hacia abajo, lo primero que hace es subir, crecer, y luego decrece, o sea, bajar. Por lo tanto, va a crecer desde menos infinito a menos B entre 2A, y va a decrecer desde menos B entre 2A más infinito. En nuestro ejemplo, bueno, podemos ver que va a decrecer desde menos infinito a menos 2, coordenada X del vértice, y va a crecer desde el vértice hacia más infinito. Ahora, los puntos de intersección con los ejes de esta gráfica. Bueno, visualmente podemos ver que corta 2 veces el eje
X, aquí y aquí. ¿Cómo lo determinamos con el criterio? Bueno, lo que hacemos es igualar a 0. ¿Por qué? Porque aquí mi Y o mi imagen va a ser 0. Entonces la intersección, bueno, en este caso interseca 2 veces, pero se puede dar que interseque una vez o que esta gráfica nunca interseque el eje X. Y el eje de las ordenadas, bueno, aquí podemos ver que es 0, menos 1. Lo vamos a sacar del criterio. O sea, va a ser C, 0, C. Entonces, vean que en nuestra ecuación, perdón, en nuestra función, C es menos 1, por lo tanto la intersección con C va a ser 0, menos 1. Y la intersección con el eje X, al yo despejar, al yo igualar a 0 y resolver esta ecuación cuadrática, encontré que X es igual a menos 2 más raíz de 5 y a menos 2 menos raíz de 5. Aproximadamente son 0,24 y menos 4,24, que en GeoGebra lo podemos ver en morado. También podemos definir dónde la función va a ser negativa y positiva. Va a ser negativa cuando la función esté por debajo del eje X o en las Y negativas, lo podemos ver en el cuadro azul. Y donde va a ser positiva, por encima del eje X. Entonces, en este caso, ¿dónde va a ser positiva? Desde menos infinito, lo vemos de izquierda a derecha, hasta la primera intersección con el eje X y desde la segunda intersección hasta más infinito. ¿Y dónde va a ser negativo? Bueno, podemos ver que desde menos una de las intersecciones hasta la otra queda por debajo del eje X. Por lo tanto, ahí es donde va a ser negativo. Y recuerden que nuestras intersecciones de esta gráfica con el eje X eran menos 4,24 y 0,24. Por lo tanto, es positiva desde menos infinito hasta la primera intersección y desde la otra intersección hasta más infinito y negativo entre dichas intersecciones. ¿Qué era que una función fuera inyectiva? Básicamente que las imágenes tuvieran una única preimagen. Por sí sola, la función cuadrática no va a ser inyectiva. ¿Por qué? Porque al menos podemos ver que en la imagen menos 4 tiene dos preimágenes que va a ser, o 2x, que va a ser 2 y 8. Entonces lo que vamos a decir es que va a ser inyectiva en un único intervalo, ya sea desde menos el vértice, la coordenada X del vértice a más infinito, o desde menos infinito hasta el vértice. Por lo tanto, aquí podemos verlo, desde menos infinito hasta menos 2 va a ser inyectiva, o desde menos 2 hasta más infinito. Y por último, tenemos el ámbito de la función cuadrática. Recordemos que el ámbito son todas aquellas Y con las que están emparejadas las preimágenes o los elementos del dominio. Entonces nosotros podemos notar que verticalmente hablando, nuestra gráfica viene desde los Y del menos infinito hasta el vértice. Hasta ahí es donde llego. Por lo tanto, va a ser desde menos infinito hasta el vértice. Pero ¿qué coordenada del vértice? Como estamos hablando de Y, va a ser la coordenada Y del vértice. Esto es cuando es cóncava hacia abajo. Cuando es cóncava hacia arriba, más bien va a ser de la coordenada Y del vértice a más infinito. En nuestro ejemplo, podemos notar que como es cóncava hacia arriba, empieza desde el vértice que es menos 5 hasta más infinito. Por lo tanto, este sería el ámbito de la función. Estas son las propiedades de la función cuadrática. Espero que les haya quedado claro y muchísimas gracias por su atención.